Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 4 de la materia Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta tercera sesión veremos la protección del cliente en los mercados financieros y la responsabilidad de los administradores de las entidades de los mercados. El objetivo general del primer subtema es que al finalizar esta sesión, ustedes puedan evaluar los mecanismos jurídicos, regulatorios y penales destinados a la protección del cliente en los mercados financieros, identificando las obligaciones de las instituciones financieras, los derechos de los consumidores y la importancia de los derechos humanos para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el sistema financiero nacional e internacional. Los mercados financieros constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía moderna, pues permiten la canalización del ahorro hacia la inversión, facilitan el acceso al crédito y contribuyen al crecimiento económico. Sin embargo, la creciente complejidad de los productos financieros, la digitalización de los servicios bancarios y la globalización de los mercados han incrementado los riesgos para los consumidores financieros. Durante las últimas décadas se han presentado numerosos casos de fraude bancario, manipulación de mercados, colocación indebida de productos financieros, robos de identidad, lavado de dinero y delitos informáticos, situaciones que han afectado gravemente el patrimonio de millones de personas alrededor del mundo. En respuesta, los estados han fortalecido los mecanismos de protección jurídica de los clientes mediante leyes especializadas, organismos supervisores y sanciones penales para quienes vulneren los derechos de los usuarios del sistema financiero. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la protección del cliente financiero constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la información, al acceso a la justicia y al desarrollo económico, principios reconocidos por diversos instrumentos internacionales y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veamos la definición de la protección del cliente en los mercados financieros. Se define como el conjunto de normas jurídicas, políticas públicas, mecanismos regulatorios y procedimientos administrativos y penales destinados a garantizar que las personas usuarias de servicios financieros reciban información clara, veraz y suficiente, sean tratadas de manera equitativa y cuenten con medios efectivos para prevenir, denunciar y reparar las afectaciones ocasionadas por prácticas abusivas o ilícitas. Veamos el cliente financiero como sujeto de protección jurídica. Tradicionalmente, se consideraba que los contratos bancarios eran acuerdos celebrados entre partes con igualdad jurídica. Sin embargo, la realidad demuestra que las instituciones financieras poseen mayores recursos técnicos, económicos y jurídicos que los consumidores. Esta desigualdad ha dado origen al principio de protección del consumidor financiero, que busca equilibrar la relación contractual mediante obligaciones especiales para las entidades financieras. Entre los derechos básicos del cliente destacan derecho a la información, a la transparencia, derecho a contratar libremente, derecho a recibir asesoría, derecho a reclamar, derecho a la protección de datos personales, a la privacidad financiera y a la reparación del daño. Veamos ahora el principio de transparencia financiera. La transparencia constituye uno de los pilares de los mercados financieros modernos. Implica que las instituciones proporcionen información clara, completa, comprensible, oportuna, verificable, no engañosa. La falta de transparencia puede constituir fraude, publicidad engañosa o incluso delitos financieros cuando induce al error de los inversionistas. Derecho a la información. Uno de los principales problemas del consumidor financiero consiste en la complejidad de los productos bancarios. Por ello, las instituciones deben informar claramente sobre tasas de interés, comisiones, riesgos, penalizaciones, rendimientos esperados,
costos totales, garantías, vigencia del contrato. En México, estas obligaciones son supervisadas principalmente por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Protección frente al fraude financiero. Los delitos financieros evolucionan constantemente. Entre los más frecuentes se encuentran robo de identidad, fraude electrónico, phishing, smishing, phishing, clonación de tarjetas, transferencias fraudulentas, suplantación de identidad, fraude mediante aplicaciones móviles, estafas con inversiones falsas. Las instituciones financieras tienen el deber de implementar sistemas de seguridad informática que reduzcan estos riesgos. Veamos ahora la protección de datos personales. La digitalización del sistema financiero ha incrementado la cantidad de información personal almacenada por bancos y otras entidades. Los datos financieros constituyen información altamente sensible y su tratamiento debe observar principios como licitud, consentimiento, calidad, finalidad, proporcionalidad, responsabilidad y confidencialidad. La divulgación indebida puede generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Veamos la prevención del lavado de dinero. La protección del cliente también implica impedir que sus cuentas sean utilizadas por organizaciones criminales. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de identificación del cliente, denominado Know Your Customer, monitoreo de operaciones, reporte de operaciones inusuales, debida diligencia, administración de riesgos, conservación de documentación. Estas medidas reducen la infiltración de recursos ilícitos en la economía formal. Veamos la educación financiera. La educación financiera constituye una estrategia preventiva. Un consumidor informado toma mejores decisiones respecto de créditos, inversiones, seguros, pensiones, ahorro, endeudamiento. La UTEC considera la educación financiera como una política pública indispensable para la estabilidad económica. Año con año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la CONDUCEF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organizan diplomados 2 veces al año. Estos diplomados son de educación financiera y son totalmente gratuitos, por si están interesados en llevarlos. Derechos humanos del consumidor financiero. La protección del cliente financiero guarda relación con diversos derechos humanos: derecho de propiedad, derecho a la igualdad, a la información, a la privacidad, al debido proceso, derecho de acceso a la justicia y derecho al desarrollo. Las empresas financieras tienen el deber de respetar estos derechos conforme a los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Protección penal. El derecho penal protege a los clientes frente a delitos como fraude, administración fraudulenta, manipulación del mercado, uso indebido de información privilegiada, lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos informáticos, falsificación documental. Las sanciones buscan proteger tanto el patrimonio individual como la estabilidad del sistema financiero. ¿Cuál es el marco jurídico mexicano? Entre las principales disposiciones destacan la Constitución Federal, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Mercado de Valores, Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y disposiciones emitidas por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUCEF. Esto es enunciativo, más no limitativos. En conclusión, jóvenes, de este subtema podemos decir que la protección del cliente en los mercados financieros constituye uno de los pilares del Estado de Derecho y del funcionamiento eficiente de la economía. La creciente sofisticación de productos financieros y el desarrollo tecnológico exige una regulación dinámica que combine mecanismos preventivos, administrativos, civiles y penales para salvaguardar los derechos de los usuarios. Asimismo, el respeto a los derechos humanos debe orientar la actuación de las instituciones financieras, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública. Solo mediante una supervisión eficaz, una adecuada educación financiera y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales
es posible garantizar mercados financieros seguros, competitivos y socialmente responsables. Veamos ahora el subtema 6.7, la responsabilidad de los administradores de las entidades de los mercados. El objetivo general de este subtema es que al finalizar la sesión ustedes puedan valorar el alcance de la responsabilidad jurídica, administrativa, civil y penal de los administradores de las entidades que participan en los mercados financieros, identificando sus deberes fiduciarios, las consecuencias derivadas de su incumplimiento y su papel en la prevención de la criminalidad corporativa y la protección de los derechos humanos. Los mercados financieros constituyen un elemento esencial para el desarrollo económico de los estados, ya que permiten la captación del ahorro, el financiamiento de empresas y gobiernos, la inversión productiva y la estabilidad del sistema económico. No obstante, el adecuado funcionamiento de estos mercados depende en gran medida de la actuación ética, transparente y responsable de quienes administran las instituciones financieras, bursátiles y demás entidades participantes. La historia reciente demuestra que numerosas crisis financieras internacionales han tenido su origen en decisiones irresponsables, negligentes o fraudulentas de los órganos de administración. Casos como Enron, WorldCom, Lehman Brothers, Wirecard o Banco Popular Español evidenciaron que la falta de controles internos, el abuso del poder corporativo y la ausencia de una cultura de cumplimiento normativo pueden generar graves consecuencias económicas y sociales. En la actualidad, el derecho penal económico ha ampliado el ámbito de responsabilidad de los administradores, imponiéndoles obligaciones específicas de vigilancia, prevención de riesgos, cumplimiento normativo, compliance, debida diligencia y respeto a los derechos humanos. Esta tendencia responde a la necesidad de fortalecer la confianza en los mercados y garantizar la protección de inversionistas, consumidores y demás grupos de interés. Veamos el concepto de la responsabilidad de los administradores de las entidades de los mercados. Se define como el conjunto de obligaciones jurídicas que recaen sobre las personas encargadas de dirigir, gestionar y representar instituciones financieras, bursátiles y empresariales, quienes responden por los daños, perjuicios o ilícitos derivados del incumplimiento de sus deberes legales, estatutarios, fiduciarios y éticos. Dicha responsabilidad puede ser de naturaleza civil, administrativa, penal o incluso internacional, dependiendo de la conducta realizada y de las consecuencias ocasionadas. Veamos ahora el subtema los administradores dentro del gobierno corporativo. Los administradores constituyen el órgano encargado de dirigir las operaciones de las entidades financieras y mercantiles. Dependiendo de la organización, pueden desempeñarse como consejeros de administración, directores generales, administradores únicos, directores financieros, miembros de comités especializados, representantes legales, integrantes de órganos de vigilancia. Su actuación debe orientarse hacia la creación de valor sostenible, el cumplimiento de la ley y la protección de los intereses de la sociedad, los accionistas, los clientes y otros grupos de interés. Deber de diligencia. El deber de diligencia implica que los administradores deben actuar con el cuidado, la preparación técnica y la prudencia que razonablemente se espera de un profesional en la gestión de una entidad financiera. Este deber comprende tomar decisiones informales, supervisar la administración de riesgos, implementar controles internos, vigilar el cumplimiento normativo, proteger los activos de la institución y evaluar permanentemente los riesgos financieros. La omisión de estas obligaciones puede dar lugar a responsabilidad por negligencia. Deber de lealtad. El deber de lealtad exige que los administradores actúen exclusivamente en beneficio de la institución y no utilicen su posición para obtener ventajas personales o favorecer intereses particulares. Entre las conductas prohibidas destacan conflictos de interés no revelados, aprovechamiento de oportunidades de negocio, uso indebido de información privilegiada, competencia desleal, favorecimiento de terceros, ocultamiento de información relevante. Este deber constituye uno de los principios fundamentales del gobierno corporativo. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil surge cuando las acciones o omisiones de los administradores ocasionan daños económicos a la sociedad, los accionistas, los acreedores o los clientes. Las consecuencias pueden incluir indemnización por daños y perjuicios, restitución de bienes, reparación integral del daño,
nulidad de actos jurídicos, responsabilidad solidaria en determinados supuestos. Responsabilidad administrativa. Las autoridades supervisoras pueden imponer sanciones administrativas cuando los administradores incumplen las disposiciones que regulan los mercados financieros. Entre las principales sanciones se encuentran multas, suspensión del cargo, inhabilitación, revocación de autorizaciones, amonestaciones públicas, medidas correctivas. En México, estas facultades corresponden, entre otras, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México y, según la materia, a otras autoridades competentes. Veamos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal procede cuando la conducta del administrador constituye un delito previsto en la legislación penal. Entre los delitos más frecuentes destacan administración fraudulenta, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de información privilegiada, manipulación del mercado, falsedad documental, cohecho, delitos fiscales, delitos informáticos, delincuencia organizada. En estos casos, además de las sanciones económicas, pueden imponerse penas privativas de libertad e inhabilitación para desempeñar cargos de dirección. Veamos ahora el compliance y el deber de supervisión. La responsabilidad de los administradores se ha ampliado con el desarrollo de los programas de cumplimiento normativo, denominado compliance. Actualmente deben garantizar existencia de códigos de ética, canales de denuncia, auditorías internas, gestión integral de riesgos, capacitación del personal, evaluación continua del cumplimiento, prevención de la corrupción, prevención del lavado de dinero, protección de datos personales, seguridad de la información. La falta de supervisión puede generar responsabilidad por omisión cuando se facilita la comisión de delitos dentro de la organización. Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas establecen que las empresas deben respetar los derechos humanos y prevenir impactos negativos derivados de sus actividades. En consecuencia, los administradores deben implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos, identificar riesgos para trabajadores, consumidores y comunidades, adoptar medidas preventivas y correctivas, garantizar mecanismos de reparación, promover una cultura organizacional basada en la ética y la legalidad. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidades jurídicas y un grave daño reputacional. Veamos gobierno corporativo como mecanismo preventivo. Un adecuado gobierno corporativo disminuye la probabilidad de conductas ilícitas. Sus principales elementos son transparencia, rendición de cuentas, independencia del Consejo de Administración, gestión integral de riesgos, auditoría interna y externa, comités especializados, control interno, ética empresarial, participación de los accionistas, supervisión permanente. Las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea constituyen referentes internacionales en esta materia. ¿Cuál es el marco jurídico mexicano? Bueno, pues es, en primer lugar, la Constitución Federal, seguida del Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Mercado de Valores, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México, las cuales son enunciativas, mas no limitativas. Casos emblemáticos. Tenemos el caso Enron en Estados Unidos, que consistió en la manipulación de estados financieros y la falta de controles internos que ocasionaron una de las mayores quiebras corporativas de la historia. El caso impulsó reformas en materia de gobierno corporativo y auditoría, destacando la aprobación de la ley Sarbanes-Oxley del 2002. Luego tenemos el caso Lehman Brothers. La insuficiente gestión de riesgo y la exposición excesiva a activos de alto riesgo contribuyeron a la crisis financiera internacional del 2008, evidenciando la necesidad de fortalecer la supervisión y la responsabilidad de los administradores. Y finalmente el caso Wirecard en Alemania. La falsificación de información financiera y la deficiente supervisión permitieron un fraude contable de gran magnitud, reforzando el debate sobre la responsabilidad de los órganos de administración y de control. En conclusión, podemos decir de este subtema que la responsabilidad de los administradores de las entidades que participan en los mercados financieros
representan un elemento indispensable para garantizar la integridad, transparencia y estabilidad del sistema económico. La evolución del derecho penal económico ha ampliado sus obligaciones más allá de la gestión empresarial tradicional, incorporando deberes de prevención, supervisión, cumplimiento normativo y respeto a los derechos humanos. En este contexto, el gobierno corporativo, los programas de compliance y la debida diligencia constituyen herramientas esenciales para prevenir la criminalidad corporativa, proteger a los inversionistas y fortalecer la confianza pública en las instituciones financieras. La actuación ética y responsable de los administradores no solo evita sanciones legales, sino que contribuyen al desarrollo sostenible y a la consolidación de mercados más justos, seguros y competitivos. Con esto concluimos la sesión número 3 del bloque 4 de esta materia, invitándoles a que revisen su carpeta de antologías como su carpeta de material de apoyo, en donde encontrarán información más abundante sobre estos temas. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.